A ver. Hola, hola. Vale. Okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro Alfonso Fernández Millán. Lo presento. Él es licenciado en Educación Media en el área de Psicología Educativa de la Escuela Normal Superior de México, maestro en Educación por el Instituto Ejecutivo Mexicano, con 23 años de servicio en Educación Especial en Ciudad de México, docente de apoyo, director de USAER, UDEI y CAM, director de la Red por Inclusión y la Justicia Educativa. Educación Especial Hoy, director también de la Red por la Inclusión, conductor de las charlas en la página de Facebook de Educación Especial Hoy, con 190 programas y cientos de vistas. Es un gusto tenerlo con nosotros, maestro. Entonces, pues nada, le dejamos el escenario. Este escenario es todo suyo. Muchas gracias, muy buena tarde. Pues vamos a compartir, la intención es esa. De formación también soy orientador educativo, formado en la Escuela Normal Superior de México. Soy licenciado en la licenciatura de Educación Media en el área de Psicología Educativa y pues la formación era directa para ser orientador, pero por algunas circunstancias tuvimos cabida en Educación Especial y desde que egresé pues entramos a esta parte. Y ahí quiero iniciar porque al final la función del orientador tiene algunos elementos de lo que trabajamos en educación especial como maestros especialistas y de apoyo. No voy a hablar de esa parte, me voy a centrar en la función del orientador educativo, pero la idea es hoy cómo podemos ir orientando la implementación del diseño universal para el aprendizaje desde, valga la redundancia, la orientación educativa. Ese es el reto de hoy. Bueno, ahorita les voy a compartir pantalla. Para que podamos aquí irlo trabajando. Muy bien. ¿Ya lo ven todos? Sí, ¿verdad? Espero que sí. Me avisa si lo pueden ya ver, la presentación. No se ve, aún todavía no se ve la pantalla. Creo que le tiene que ascender, maestra. Usted allá está como en... ya está. Muy, muy amable. Vamos a ver si lo podemos hacer más grande. No sé si ahí se ve mejor. ¿Ustedes me avisan? Sí, muy bien. Excelente. Bueno, pues la idea, les decía, es poder compartir un poco desde la orientación educativa cómo podemos trabajar la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Y fíjense que, bueno, es importante señalar un poco el origen de la orientación educativa. Si bien su origen también estuvo en la orientación vocacional por ese enfoque también del mercado laboral que existía y la necesidad que había de poder ir ubicando a las personas dentro de la parte de empleabilidad, es donde pues se sustenta un poco la función del orientador educativo y ahí nace, ¿no? A principios del siglo XX, con un enfoque de esa movilidad social para poder insertar a las personas en el mercado laboral, ¿no? Ahí vemos en ese camino recorrido histórico, ¿no? Cómo el ser humano, desde cómo lo veíamos como estandarizado, porque esa es otra de los regalos que nos dejaron y mal empleados, todo lo que tiene que ver con los instrumentos de medición, ¿no? Para ver dónde podíamos ubicar a las personas. Y las ciencias de la salud, cómo van validando todo este tipo de situaciones para poder ir llevándonos a la normalidad del sujeto, ¿no? Y eso pues llevó a la exclusión de esa diversidad, porque de alguna manera, pues que no era apto para un empleo, pues era rechazado. Y esas son como de las cosas que fue, pues ayudando un poco a la orientación, pero eso también abona un poco a ir segregando también del aspecto laboral a las personas. Y tendríamos que ir viendo la orientación, ¿no? Que pasa de ser nada más centrada en lo vocacional a todo un proceso educativo, que eso también tuvo una transformación.
Y algunos autores, lo señala Vizquerra, consideran que el término apropiado, es la orientación psicopedagógica, que bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, pero el término que hemos venido utilizando es de la orientación educativa. ¿Y qué es la orientación educativa? Pues ustedes mejor que nadie en la maestría que lo están trabajando, pero nada más como para retomarlo, y eso nos va a servir como un fundamento para poder ver que tiene una relación muy natural con el diseño universal para el aprendizaje. Por lo tanto, la orientación educativa se convierte en un proceso de ayuda y acompañamiento que es para todas las personas y además pues retoma algunos principios que pueden ser científicos y filosóficos, ¿no? Lo señala Vizquerra. Y además como funciones fundamentales de la tarea del orientador educativo, pues tenemos que entender que es una función dinámica, está en constante movimiento, es sistemática, porque también llevamos un proceso de registro, ¿no? De cómo vamos llevando al alumno desde las necesidades específicas que van teniendo para poder ayudarlo, no solo en que adquiera los aprendizajes, que también es parte del objetivo que tiene la orientación educativa, sino que también pueda desarrollar otras áreas, como la social, como la emocional, donde también él se puede insertar de manera también asertiva. Además, no es finita también este trabajo. Es proyectivo porque además nos ayuda a poder direccionar a una situación específica a nuestro alumnado. Es personalizado porque además también se basa en una situación humanística y que atiende la situación específica de la persona. Y además tiene que ser continuo porque vamos a llevar un acompañamiento. Y tiene 3 elementos también importantes, como son la parte preventiva, que es anticiparnos a situaciones futuras en alguna de las áreas que también atiende la orientación educativa. Es parte de ese desarrollo porque optimiza ese crecimiento personal e integral, porque ese es otro elemento, y además es terapéutico porque además interviene de manera remedial en esas dificultades a veces interpersonales, pero también en las sociales. Y es como vamos a irlo llevando. ¿Cuál es el eje principal de la orientación educativa? Y es ahí donde me voy a centrar para hablar de cómo esto o cómo la función del orientador educativo puede favorecer el trabajo en la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Pero algo que también hay que entender y que eso ha costado en las escuelas por ejemplo, desde el campo de la educación especial o la inclusión, es el poder entender que hemos transitado de un modelo clínico que era pues de arreglar al alumno, de poder darle algo específico en espacios fuera de la escuela, a un modelo educativo que tiene que ver hoy con también mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde favorecemos los procesos o podemos favorecer los procesos de inclusión, que ese es uno de los objetivos principales del DUA, ¿no? Favorecer procesos de aprendizaje donde puedan estar todos en armonía participando también en esas actividades que llevamos. Y además tenemos que entender que también hoy en día la orientación educativa no es una práctica clínica, sino tiene que ser una práctica educativa. Si bien lo clínico lo necesitamos para favorecer lo educativo, es diferente a lo que tenemos que ir trabajando y entonces hay una evolución también, que es lo que tenemos que entender, de cómo poder. Ahora creo que el reto es eso clínico que muchos tenemos y cómo lo convertimos en una situación educativa para que cuando podamos compartir con los docentes encargados de la población en el aula, pues pueda ofrecerles recursos que favorezcan no solo la inclusión, sino también les ayuden a desarrollar ese desarrollo integral de la persona, pero también en el ámbito educativo. Y para ello, bueno, pues también es importante ir construyendo ese autoconocimiento y desde el DUA lo podemos ir viendo cuando tenemos metas alcanzables para los niños e ir clarificando metas tanto profesionales como personales. Y es allí donde también podemos ir proyectando estas situaciones porque hay alumnos que quizás por su condición específica no logren trayectos educativos largos. Y si eso no se realiza, ¿hacia dónde hace ese mercado laboral, sin que sea un trayecto largo educativo? Tendríamos que irlos derivando desde ese autoconocimiento. Otro punto también es desde la pertenencia.
¿Cómo logramos integrar al estudiante y evitar esa deserción? Que ese es otro de los retos que hay, ¿no? Muchos de los estudiantes que seguramente, y además fíjense, el reto es más grande porque no lo había mencionado, se me andaba pasando de decirlo, pero la orientación educativa hoy ya no está en educación básica y estaba antes ubicada en secundaria, si ustedes lo recuerdan. Hoy solamente podemos encontrar la orientación educativa en el nivel medio superior y en el superior. Y eso complejiza a veces la tarea, ¿no? Porque desde secundaria, cuando se trabajaba la orientación, desde ir encaminando a las y los alumnos, ¿no? Para ir determinando qué áreas podrían ellos explorar, pues eso se ha descuidado y ahora se nos convierte en bastantes retos. Es así cuando hablamos de pertenencia, de integrar al estudiante para evitar la deserción, que eso también implica el desarrollo de procesos inclusivos dentro de las aulas, donde los alumnos puedan participar, puedan aprender y podamos lograr que haya una trayectoria completa. Además, la optimización académica, donde se deben de promover esas habilidades para el aprovechamiento escolar, que eso ya lo decíamos, qué recursos les vamos a ofrecer, qué estrategias de aprendizaje va a ir obteniendo el alumno o qué estrategias tiene que desarrollar el maestro o cambio de prácticas para poder generar que se dé el aprendizaje, que el alumno pueda participar y además tenga y logre un egreso oportuno y evitemos esa deserción. Acompañado esto de un proyecto de vida, esto que yo les decía, si no hay la posibilidad de un trayecto educativo largo, ¿qué opciones encontramos para que estos alumnos se inserten en el mercado laboral, ¿no? Desde otro tipo de situaciones que a veces no o perdemos de vista desde educación básica. Es así que nos toca proporcionar elementos como orientador educativo, así como el educador de educación especial, pues propone elementos justo para poder ir vislumbrando ese futuro y que pueda insertarse de manera adecuada. Eso es como alguno de los ejes principales que vamos a ir retomando. Y en cuanto a los ejes de intervención, también podríamos encontrar que existe una enseñar a pensar, y aquí también el DUA y la función del mismo orientador ofrece muchas formas de poder lograr que el alumno aprenda, ¿sí? Le enseñamos a que pueda hacer preguntas, a que pueda involucrarse en las actividades de aprendizaje. Le podemos también apoyar en la enseñanza de convivir, ¿no? Cómo ofrecemos alternativas para que exista una mejor convivencia entre ellos, para que pueda regular sus emociones. Eso es parte también de lo que hace el orientador educativo. Enseñar a ser persona, ¿no? Desde esa parte comunitaria, desde cómo vamos apoyando para que sea un ciudadano ético, para que sea un ciudadano responsable, para que sea un ciudadano preocupado por los demás y además que aprenda a decidirse, ¿no? Que tome decisiones en ese proyecto de vida o en esta situación que decíamos de cómo vamos encaminando ese logro académico para que aprenda a obtener opciones que le mejoren en esa parte, no nada más la social, sino en algunos casos también puede ser la académica. Y son de los elementos que tenemos que ir considerando. Y además se ha venido trabajando el trabajo de la nueva escuela mexicana se ha venido homologando con los niveles medio superior y superior, que es seguro donde ustedes se encuentran. En el caso de educación básica, que ya lo hemos venido pues trabajando ya desde hace 2 años, podemos ver cómo existe una relación entre la nueva escuela mexicana y el diseño universal para el aprendizaje. Y en este esquema, espero ustedes lo puedan apreciar, ¿no? Donde convergen estos dos elementos es en la inclusión y en la equidad, porque lo que nos corresponde, y eso también sería, si hablamos de lo que mencionábamos del orientador educativo en una de las funciones que es en el aprendizaje, pues entonces también le corresponde al orientador educativo favorecer procesos de inclusión y de equidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues garantizando el acceso sin importar la condición que tenga el estudiante, ¿sí? Y además el estudiante tiene que estar al centro del aprendizaje de todo este trabajo. Y ahí podemos ocupar o nos puede servir el DUA para lograr que esto se dé. Y desde la escuela mexicana, bueno, desde ese enfoque humanista,
centrado en la persona, en la comunidad y sobre todo en que se logre el máximo logro se logren esos aprendizajes, que se están ahí en el currículum estableciendo para que puedan adquirirlo los alumnos. Y desde el DUA, ahora el 3.0, pues además también está centrado en el aprendiz, pero un aprendiz que es activo, un aprendiz que se responsabiliza de su aprendizaje, ¿no? Un aprendiz que a partir de lo que el maestro diseña, pues logra a partir de diferentes medios ir adquiriendo los contenidos y además lo más importante es cómo ese alumno demuestra lo que fue aprendiendo, ¿no? Y el DUA pues nos va a ayudar a esa eliminación de barreras desde un diseño flexible y que aporte para todos. Sin embargo, es importante considerar que el DUA va a ofrecer un marco práctico para que esa inclusión, hablando de la nueva escuela mexicana, se logre y además se exija, porque es un derecho, ¿no? Hoy tengo pues hijos que están en nivel medio superior y ahí esta situación es compleja, ¿no? Porque estos elementos de la inclusión y la equidad han quedado cortos para ofrecer alternativas en los estudiantes. Y a veces pues se centra como la responsabilidad en el estudiante, y eso además nos pasa en básica, y no en lo que ocurre de las dinámicas que se generan desde la escuela, incluso desde el aula, que es un tema bastante complejo de que se asuma la responsabilidad de lo que estamos o no dejando de hacer para incluir a todos en el salón. Esos elementos hay que irlos contemplando. Pero bueno, ¿cómo podemos ir implementándolo desde orientación educativa? ¿Cómo podemos ir haciéndolo? Fíjense que tenemos que ir cambiando nuestra mirada de un rol experto que soluciona problemas a un rol de facilitador de cambio. Y eso es muy complicado, porque tenemos que abandonar este rol tradicional de aquel que está aislado y resuelve las cosas o los casos, aquel que diagnostica e identifica al niño como un problema y además dejar ese enfoque reactivo, ¿no? De nada más actuar porque está la situación ya ahí presente, sino cómo podemos anticiparnos hoy en día a ir mejorando este tipo de situaciones dentro de las aulas, ¿sí? Cómo podemos ser o transitar a un rol transformador donde podamos convertirnos en un líder pedagógico y que acompaña la tarea del aula, no de una persona que va y dice que se tiene que hacer, sino es, te puedo ayudar y cómo lo podemos hacer juntos. Cómo analizamos las barreras que se están presentando en el contexto. Y en este sentido, pues ir dialogando con los docentes y como orientador sí nos tocaría ir haciendo qué dificultades ellos van teniendo a la hora de atender a ciertos alumnos con alguna característica que puede ser o alguna condición de vida como puede ser una discapacidad u otras como son algún trastorno en esa diversidad, en esa neurodivergencia que existe, qué dificultades se enfrentan para poder darle una respuesta educativa que sea pertinente a la necesidad específica también al alumno, pero que desde un trato digno, desde el tener claro la situación de derecho que nos toca a nosotros salvaguardar y poder darle al alumno lo que necesita, pues entonces desde ahí tendríamos que replantearlo de esa manera, ¿sí? Además de ir implementando un enfoque que sea preventivo, ¿no? Para no esperarnos a que sea de una intervención que responda ya cuando alguna situación ya se da en el momento, ¿sí? Y para ello también no es nada sencillo porque lo he compartido acá en otros espacios como docentes de educación especial lo vivimos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar o cambiar una cultura que tiene que ver con la actitud del docente frente a esa diversidad o esa neurodivergencia que existe en el aula y que es un tema bastante complicado? Sin embargo, sí hay elementos que podemos llevar a cabo para poder favorecer la tarea, ¿no? Como esto que yo les decía, si yo le pregunto, no es lo mismo si yo le pregunto al maestro qué barreras genera, a que yo le pregunte qué dificultades te estás encontrando para atender a tal o cual niño con alguna característica específica. Y eso es parte de lo que tendríamos que ir
como movilizando, ¿no? De un rol de solucionador experto, más bien a un rol de facilitador, pero que está dentro del aula con el otro, y ahorita vamos a ver cómo se va a ir dando. Además de eso, tiene que haber o tiene que existir una flexibilidad y adaptabilidad a romper esa rigidez de las metodologías que utilizamos. ¿Cómo podemos ir aportando desde los intereses que tienen los alumnos? Porque a veces eso se queda fuera, ¿no? Y más lo veo un poco, o un mucho, en el nivel medio superior. O sea, ya como vemos a los niños grandotes, que no dejan de ser, bueno, son jóvenes, pero no los vemos ya como un adulto formado, y eso pues también a veces se convierte en una situación que tendríamos que analizar, porque ese joven que está en la escuela también tiene intereses específicos, y luego entonces no favorecemos esa autonomía del estudiante, y sí, a lo mejor en esa autonomía profesional yo la abordo, pero desde lo que yo creo que es y no desde la necesidad real que tiene el alumno y el interés específico con lo que ellos cuentan para favorecer, perdón, el compromiso a el aprendizaje, que es algo que se puede fomentar. Y además no contemplamos o poco valoramos esa variabilidad que existe en el aula, ¿no? Porque hay de todo en el salón, ¿no? Tan solo los que estamos hoy aquí en esta sala, además de ser diversos, hay una variabilidad en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestra formación, ¿no? En la forma en cómo miramos incluso la diversidad, cómo miramos al otro diferente a mí. Y allí hay una gran variabilidad de situaciones que a veces en el aula no se toman en cuenta, y entonces caemos en lo homogéneo. Por lo tanto, esa nueva realidad que nos ofrece la nueva escuela mexicana para promover currículos flexibles y metodologías que sean más activas, van a encontrar una respuesta en el diseño universal para el aprendizaje. Porque este es un marco, ¿no? No es una estrategia, no es una metodología, sino es un marco de trabajo que nos va a ayudar a guiar y favorecer principalmente el diseño que sean de entornos donde el alumno pueda aprender y participar con todos. Ese es uno de los elementos principales que tiene el DUA, y por ello la importancia que tiene para poder, como orientador educativo, contar con este marco, ¿no? Empaparnos de lo que tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje, y poderlo compartir y poder llevar a que los docentes pues también se muevan en este marco de trabajo. Eso es lo que tendríamos que ir haciendo. Y seguramente ustedes ya han visto, espero que sí. Hoy nada más voy a tocar algunos elementos, porque no es la tarea de hoy hablar específicamente de lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Eso creo que lo abordaremos en otro momento, sino es como nos puede servir como un puente para favorecer procesos de inclusión, pero ayudar en esas áreas que veríamos del aprender a ser, aprender a convivir, a aprender a tomar decisiones. Le ayudamos al alumno, o se nos puede ser como un recurso, ¿sí? El poder trabajar con el diseño universal para el aprendizaje, pero tiene un nacimiento en otro concepto que de manera anterior se llamó diseño universal. Y este concepto, pues, surge principalmente del ámbito de la accesibilidad universal. Ron Mace es una persona usuaria de silla de ruedas, es arquitecto, que él empezó a preocuparse porque los entornos o los espacios que se iban construyendo, pues muchos de ellos no contaban con la accesibilidad para todos, ¿no? Para poder acceder a un edificio. Por lo tanto, él empieza un movimiento, primero en Estados Unidos, que después se hace internacional, para poder generar el diseño de productos y entornos donde cualquier persona pudiera utilizar, pudiera ingresar, y en la mayor medida que sin que se tuviera una necesidad mayor de una adaptación que fuera posterior, que se hiciera después. Entonces, en el diseño se tiene que contemplar de manera anticipada todas las personas que van a hacer uso de ese espacio,
¿sí? Es como nace, o es donde retoma el diseño universal para el aprendizaje estos elementos. Si bien lo podemos ver, el diseño universal como una ley, porque México también, al ser parte de muchos acuerdos internacionales, hoy lo podemos ver en espacios públicos como el diseño universal está presente. Y un aspecto muy fácil de poderlo ver es en algunas ciudades que ya contamos, por ejemplo, los semáforos. Los semáforos tienen luz para las personas sordas y que ellos puedan ver a través de la luz y las imágenes y los iconos que aparecen ahí y nos ayuden. Y el sonido también, ¿no? Para esta parte, no, perdonen, me equivoqué, disculpen, ¿verdad? Para las personas sordas, las iconos y las imágenes, y para las personas ciegas, el sonido. Es muy característico el sonido, que además nos ayuda a todos. ¿Quién de ustedes no, antes de atravesar el semáforo o está lejos, no tiene a la vista el mismo? Y si escuchan a veces la propia alarma nos indica si todavía alcanzamos a pasar o si no. O aquellos que lo tienen a la vista y no logran tener una buena escucha, pues a partir de los iconos que van avanzando despacio y después van más rápido, nos alerta de cómo podemos utilizarlos. Y es un ejemplo a lo mejor muy claro de lo que es el diseño universal. Y si esto se retoma para lo que es el aula, pues también tiene mucho sentido. Y es donde lo retoma el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Y eso parte de un movimiento que va a criticar todos esos modelos uniformes, ¿no? Que son tradicionales y que no se han podido adaptar a las nuevas realidades, ¿no? Y vemos a colegas que estamos estancados ahí, o a veces también nosotros nos podemos quedar atorados en concepciones que no aportan para poder trabajar la equidad, ¿sí? Quizás los ponemos o queremos mirarlos en una situación de igualdad, pero no necesariamente responde a las necesidades de cada una de las personas que habitan la escuela o que habitan el aula, ¿sí? Y por lo tanto a veces se imponen barreras que no hacen accesibles los servicios ni los entornos. En ese sentido, Ross y Meyer definen, y son de algunos de los creadores del diseño universal para el aprendizaje, lo definen como un conjunto de principios que está basado además en investigaciones, ¿sí? Eso es muy importante, se ha hecho mucha investigación para poder sustentar la importancia del diseño universal para el aprendizaje y que les permite proporcionar un marco para utilizar la tecnología, porque además es donde también surge en el uso de recursos tecnológicos para poder maximizar las oportunidades de aprendizaje. Pero no puedes nada más depositarse toda la tecnología, ¿eh? Eso también quiero que quede muy claro, porque a veces esto recibe como mucha crítica y no necesito necesariamente la tecnología para poder generar espacios realmente inclusivos desde el aula o que la planificación sea accesible para todos, ¿vale? Eso es muy importante también retomarlo. Es así que, igual no ustedes piensen en esta respuesta, ¿qué haces para mantener el interés de los alumnos? Tú como orientador educativo, ¿qué haces para generar esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es, cuando generemos el interés, pues es ayudar a generar compromiso. Si bien, creo que ustedes saben más que yo, que la motivación, además de ser interna, sí existen detonadores externos que van a facilitar que exista una motivación, que exista un interés para que se favorezca un compromiso del estudiante por realizar la tarea. Y para ello, ¿qué podemos ir haciendo? Primero que nada, para generar ese compromiso y esa motivación, tiene que haber una conexión con la realidad. Por lo tanto, es necesario diseñar actividades que se tengan sentido para esa vida real del estudiante y que a veces eso no ocurre, ¿sí? Otro es generar la pertenencia, y la pertenencia se genera a partir de promover la participación en esa transformación social. Y hoy en la mañana, fíjense que en la junta técnica que hoy tuve con mi equipo de UDI, hablábamos justo para poner un ejemplo de la pertenencia, ¿no? Donde la hija de una maestra especialista la manda a llamar la otra maestra de UDI de la escuela donde atiende, donde está su hija, y le dice que su hija no quiere hablar, ¿sí? La mamá, que es la compañera maestra,
pues indaga un poco más con la maestra de grupo, no es cierto, con su hija, dialoga en casa, y la niña le dice, es que la maestra siempre me dice que me calle, entonces ahora pues ya no voy a participar. Si dejamos de participar, entonces podemos generar pertenencia, va a haber compromiso y motivación para poder participar en el aula. Se los dejo ahí como un punto de reflexión, y eso es uno de los principios del diseño universal para el aprendizaje, y es el número 1, es proporcionar múltiples formas de compromiso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esta niña se vuelva otra vez perteneciente al aula? ¿Qué tendríamos que favorecer desde mi diseño como maestro para que la niña participe nuevamente? ¿Sí? Y otro punto es cómo trabajo esas situaciones socioemocionales desde la regulación de procesos afectivos y conductuales. ¿Sí? Al final, si se dan cuenta en este esquema, este principio de múltiples formas de compromiso está conectado con las redes afectivas, y la emoción es el motor del aprendizaje. Sin emoción, va a haber aprendizaje, pero lo más favorable es que sean motivaciones y experiencias que sean agradables para que el aprendizaje se sostenga mucho más tiempo. Eso es muy importante y esta red lo ofrece. Para ir al segundo principio del diseño universal para el aprendizaje es ¿cómo presentas la información al alumnado? ¿Se han cuestionado esto? ¿Cómo presento la información? Lo que este principio nos convoca es a proporcionar múltiples formas de representación. ¿Sí? Aquí podemos mirar en este esquema cómo desde el lóbulo occipital, parietal y temporal es donde llega toda la información. Creo que ustedes lo saben más que yo. Ahí es donde se concentra la información. Entonces, todos esos canales para hacer el registro de la información es importante detonarlos desde el diseño universal para el aprendizaje. Y entonces no va a depender solo de un texto. Tendremos que usar videos para aquellos que son más visuales. Tenemos que usar audios para quien es auditivo. Tenemos que favorecer experiencias donde el alumno manipule, donde pueda tocar, donde se pueda reconocer en los estudiantes cómo perciben la información de manera diferente. Y además tendríamos que llevar a que experimenten con todos sus sentidos el uso de la información. Entonces, a veces, imagínense, cuando llevan a educación media y superior, queremos dejar de que esto no ocurra, entonces ya nada más los metemos a que tengan que revisar y que tengan que leer. Si se dan cuenta, entonces tendríamos que llevarles otro tipo de experiencias donde ellos reciban la información de múltiples maneras, y entonces van a ver de qué manera se puede generar el aprendizaje. ¿Sí? Y ahí están las redes de reconocimiento que tienen que ver con el tema del aprendizaje. Ya dijimos dónde están, en el lóbulo occipital, en el parietal y el temporal. Ahí es donde se ubican estas redes. Después, ¿qué opciones das a tus alumnos para presentar un producto o un tema, incluso un aprendizaje? ¿Cómo le hacemos para que el niño o el joven represente lo que aprendió, o explique o exprese eso que pudo aprender? Y entonces nos encontramos con el tercer principio, que es proporcionar múltiples formas de acción y de expresión. Y aquí entran en juego las redes estratégicas, que las vamos a ubicar en el lóbulo frontal. Y ahí ya sabemos que se encuentra esa área de la organización, de la planificación, del control, de la selección, para que entonces él tenga la oportunidad de expresar. Es aquí donde le vamos a facilitar los recursos, y eso nos toca como docentes. ¿Qué recursos le voy a ofrecer al alumno para que él exprese todo lo que aprendió? Tendremos que permitir cómo va a demostrar lo que sabe de diferentes formas. Incluso para algunos tiene que representar, ir más allá de lo que implica un examen escrito. ¿Sí? Y aquí tendríamos que hablar, y no podemos dejar de lado, la evaluación formativa. O sea, ¿por qué dejamos todo a un solo examen cuando hay un cúmulo de experiencias en ese desarrollo de ese aprendizaje o de esos contenidos, que no le damos la oportunidad de que el maestro, de que el alumno, o de que nosotros registremos cómo el alumno va aprendiendo?
¿sí? Y es ahí donde tenemos que impulsar a través del trabajo con todos esa solución colectiva de problemas, que es a donde tendríamos que llevarlos. Tendríamos que ir acompañando el trabajo colaborativo, tendríamos que favorecer el que haya un diálogo a la hora de compartir ideas, ¿no? Porque entre todos se construye mejor el aprendizaje. Y es parte de lo que propone el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Como ahí lo fuimos mencionando. Sin embargo, aquí viene otra de las tareas. Es importante que en ese cambio de mirada de un orientador que nada más va a dar indicaciones, tiene que ser un cambio a un educador que está junto con el docente, ¿no? Que ofrece un espacio de seguridad y un ambiente de confianza. Yo les decía, y lo hemos puesto en práctica en educación básica, y si a ustedes les sirve, pues también ocupen, ¿no? Como especialistas nos acercamos con el maestro. Luego, no es lo mismo acercarme y decirle, oye maestro, ¿te has dado cuenta qué barreras estás generando? A lo mejor el maestro me va a decir que ninguna. Pero ¿qué tal si en esa seguridad y en ese espacio donde hay confianza, le digo al maestro, ¿qué dificultades estás teniendo para trabajar con Iván, con Juan, con Petra, con quien ustedes digan? ¿Y qué creen? Que sí nos ha dado un mejor resultado, porque los maestros ahí es donde pueden hacer una apertura, porque se sienten en confianza, no se sienten juzgados, y entonces sí nos dicen, fíjate que me está costando trabajo evaluar, o fíjate que estoy teniendo dificultades a la hora porque no sé trabajar el contenido, no sé cómo ofrecerle el contenido al alumno, o no sé qué materiales utilizar para que el alumno participe en las actividades de aprendizaje. Pero voy a ofrecer ese espacio de seguro desde cómo me implico con el maestro y no juzgo su trabajo. Eso es muy importante. La otra es también reconocer las fortalezas que tiene el maestro, ¿no? A veces desdeñamos todo lo que hace el otro. Creo que si también reconocemos lo que puede hacer el maestro, es muy importante. Y lo podemos hacer ese reconocimiento de fortalezas desde lo que puse en el lado izquierdo, ¿no? Los principios del DUA se encuentran de manera natural en la práctica del maestro. Cuando ustedes ya tengan bien claro cada uno de los principios y los expliquen a los maestros, sería importante que nada más en un ejercicio práctico, que los maestros ubiquen nada más miren, con que puedan marcar en su planeación cada uno de los principios en ella, van a darse cuenta que aparecen de manera natural, aunque no sepan qué es DUA. Porque el saber qué es DUA implica ya una responsabilidad y un trabajo sistemático. Sin embargo, esos elementos aparecen de manera natural. Hagan el ejercicio. Y si llevo al maestro que reconozca que el DUA está en su práctica, está en lo que él hace bien, voy a fortalecer su trabajo del maestro. Entonces se va a sentir más en confianza. Para entonces, después que ya lo fortalecí, ahora sí, los llevo al ente del DUA para que pueda él reconocer esas áreas de oportunidad que tiene, para que pueda decir, a estas prácticas podría yo renunciar e integro otras que me sirvan para poder mejorar el trabajo en el salón con todos. Y a su vez, pues nos llevaría a una reflexión para hacer un análisis práctico y crítico de lo práctico de esas situaciones específicas que ocurren ahí. Y si además le ofrezco recursos, le digo, mira, podemos implementar esto, que es una herramienta para poder poner en acción. Y los recursos se van a encontrar en el diseño universal para el aprendizaje en esas consideraciones asociadas, que ya en otro momento lo vamos a abordar. Pero ahí es donde podríamos ubicarlos. Por ello la importancia de que el maestro, el orientador educativo, tiene que guiar la práctica sin juzgar y tiene que llevar a que el docente identifique que de manera natural el DUA puede aparecer en su práctica. Y si logramos eso, la tarea es más sencilla, porque cuando un maestro le damos un recurso nuevo, lo primero que dice es más trabajo. Y de verdad, esto que les estoy compartiendo lo he llevado en algunas escuelas
Y cuando el maestro se da cuenta que está en su práctica, es más fácil el cambio. Y llevarlos a que vayan llevándolos a tener un pensamiento dual. No lo hemos concluido, pero ya logramos esa parte, que haya un interés del maestro porque ya ve que no es ajeno a su práctica y que de ahí puede ser un punto de partida para eso. Eso es muy importante. Por ello también la importancia de esta charla, ¿no? De poder ver cuál es el papel del orientador educativo en estas nuevas dinámicas. Y lo que ya mencioné tiene que ver con la corresponsabilidad en el salón. Tiene que haber corresponsabilidad. El maestro me tiene que sentir ahí en ese espacio con él. Si yo soy ajeno al espacio que él ocupa, entonces voy a seguir siendo un agente externo, que nada más dice y da orientaciones y da órdenes de qué hacer. No, el orientador, primero, tiene que dominar y conocer bien y tener bien claro el DUA. ¿Sí? Tiene que reconocer y tener muy clara la visión de barreras. Y si esto lo tengo claro, en lo que yo digo, puedo hacer referencia que las barreras no están en la persona, están en los contextos. Y que si yo transformo mi práctica y reconozco que está dificultando la tarea, no solo en la enseñanza, sino también en el aprendizaje, puedo buscar herramientas que nos ayuden, ¿no? Como pueden ser estrategias para diversificar la tarea. Y el docente, pues entonces, yo como un agente externo, orientador educativo, pues tengo que reconocer el conocimiento que el maestro tiene del grupo, ¿no? De ese contexto que está en el aula y los dominios de los contenidos que él tiene para que entonces yo le aporte, me convierta en un apoyo y en una amenaza, porque a veces tendríamos que analizar si para el docente somos amenaza o somos un apoyo. Si soy un apoyo, entonces sumo a lo que el maestro está haciendo, sumo a las actividades que se están generando, planifico con él de manera colaborativa, observo y comparto prácticas que han dado buenos resultados, ¿sí? Y además analizo junto con el maestro el conjunto de resultados. Si está sirviendo, para continuar por ese camino, y si no están dando resultados, para transformar la orientación que yo estoy dejando. O en el acompañamiento, ¿qué otras cosas tengo que hacer para poder favorecer estos procesos? Y pues bueno, me fue un poco pues rápido. Aquí están algunas referencias que retomé. La presentación se la dejamos a la maestra Dolores para cualquier consulta que quieran ustedes tener. Ahí están los documentos, ¿no? Se los voy a compartir a la maestra el documento donde retomo algunas de estas ideas y pues espero que esto les pueda aportar. No sé, maestra Lolita, a ver si puedo escuchar un poquito, si hay algún comentario. Es como un elemento muy concreto o muy rápido, es una ruta que podríamos ir tomando. Doctora Celia. Hola, ¿qué tal, maestro Alfonso? Ha sido para nosotros un placer estar con ustedes, con usted también. Yo creo que nos ha presentado pues de una forma bastante didáctica, bastante entendible, pues cuál es justo esta, ¿no? La posición, el papel que debe tener el orientador desde el punto de vista del diseño del aprendizaje. Y de una forma muy clara, porque efectivamente parecería como una utopía cuando estamos hablando de la inclusión escolar, ¿no? Entonces, nos ha llevado paso a paso para poder comprender cuál es esta función, saber que tenemos que trabajar de la mano con toda la comunidad educativa, mucho más con el docente, y que tenemos que tener estos principios bastante claros para que esta accesibilidad al conocimiento en pro de la inclusión escolar se dé de la mejor manera, favoreciendo justo los procesos del aprendizaje, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos por su participación, por esta charla que ha tenido. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Millán. Y bueno, sus temas han sido totalmente enriquecedor. Así es que en nombre de la maestría en Psicología Educativa, perteneciente al Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara,
Le agradecemos profundamente su tiempo y su dedicación para compartir su experiencia. Y estamos esperando pues tener la oportunidad de colaborar nuevamente. Estamos esperando su taller y por ahí trabajo colaborativo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, esto fue una probadita de lo que se puede hacer, pero creo que la idea de hoy era poder ver que sí le toca al orientador educativo participar en el proceso de aprendizaje que ocurre en el aula, ¿no? Porque es con quien recurre, y lo decía, desatinadamente o por las circunstancias que sean, ¿no? El acompañamiento, por ejemplo, ¿no? De educación especial, ya nada más llega a educación básica, ya no trasciende a educación media, ya no trasciende a educación superior. Y entonces el orientador educativo, pues le toca esa tarea, ¿no? ¿Cómo favorece los aprendizajes? ¿Cómo favorece que ese alumno en ese desarrollo integral, pues también sea partícipe de su aprendizaje, sea responsable de ello, adquiere herramientas y comparta saberes? Y el DUA entra súper bien en este proceso, como aquí a lo mejor se ve como muy romántico, pero de verdad, al llevar y a ayudar al maestro que entienda que es un proceso natural que está presente en su actuar, de verdad que es más fácil. Y que me sienta a mí como ese otro, como un apoyo, y lo decía, no como una amenaza. Y allí hay una tarea pues bastante complicada, porque tampoco es fácil poder transformar incluso el pensar del otro para ser, y es así donde tenemos que ser muy creativos, muy asertivos, muy flexibles y muy colaborativos con el maestro. Así es, y obviamente previendo, ¿no? Previendo como lo comenta para los diferentes niveles de educación, ¿no? Pensando en educación especial, en justo los niveles en los cuales se encuentra, y bueno, y pensando en el futuro, en el futuro de nuestros estudiantes, en el futuro del alumnado, cuando pasa a otros niveles de educación. Otra vez, muchísimas gracias, y gracias a todos los que también se han conectado por acá. Los esperamos en otra transmisión. Gracias a todos. Gracias. ¡Listo! Ya finalicé. Ay, no. Muchas gracias.